Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy vamos a dar inicio a una capacitación, a un curso de 4 semanas con clases de 1 hora sobre la violación a los derechos humanos en los contratos colectivos de trabajo. Este es un tema fundamental porque esta es la forma más sencilla para las patronales y para los mismos comités ejecutivos sindicales de violar derechos patronales, ¿no? De violar derechos, pues hasta de manera consensuada con el trabajador. Les preparamos un material. Aquí está. ¿Qué son los derechos humanos laborales contenidos en un contrato colectivo de trabajo? Compañeros y compañeras, fíjense que los derechos humanos laborales son importantes porque constituyen el andamiaje normativo, ético y operativo que garantiza la dignidad humana en el ámbito del trabajo y porque su respeto es condición sine qua non para la justicia social, el gobierno democrático y la sostenibilidad de la organización, ya sea de la empresa, pero también del país. Fíjense, los derechos humanos laborales, los que se protegen por medio de los contratos colectivos, son fundamentales para la paz social. Estos derechos humanos protegen la dignidad humana en contextos de subordinación. El trabajo implica relaciones de poder, dependencia y vulnerabilidad. Los derechos humanos laborales aseguran que estas relaciones se regulen conforme a principios de equidad, libertad y no discriminación, evitando la explotación y el abuso, la precarización. Equilibran el poder entre los empleadores y los trabajadores. En entornos laborales asimétricos, estos derechos actúan como contrapesos institucionales que permiten la negociación colectiva, la libertad sindical y el acceso a mecanismos de reparación. Son herramientas de empoderamiento jurídico y político. También son esenciales para la ética organizacional y la reputación corporativa de la empresa, claro que sí. En el marco de una debida diligencia empresarial, los derechos humanos laborales son criterios clave para evaluar riesgos, diseñar protocolos de cumplimiento y evitar sanciones, litigios o daños reputacionales. Su integración en modelos de gobierno corporativo son estratégicos y también son estratégicos en su operatividad. Entonces, constituyen un conjunto de prerrogativas fundamentales que protegen la dignidad de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito del trabajo. Su análisis exige una integración rigurosa de fuentes internacionales, constitucionales, jurisprudenciales y doctrinales, así como una comprensión profunda de su función estructural en los sistemas de gobierno, cumplimiento normativo y responsabilidad empresarial. De una perspectiva jurídica, normativa, los derechos humanos que están contenidos en contratos colectivos de trabajo derivan directamente del principio de dignidad humana y están reconocidos como parte del corpus universal de estos derechos, de todos los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece en sus artículos 23 y 24 el derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias en la protección del empleo, a la igual remuneración por trabajo igual y al descanso. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 desarrolla estos derechos en sus artículos sexto al octavo. Incluye el derecho a condiciones laborales justas, a la seguridad en el trabajo, a la libertad sindical y a la huelga. Muy importante. Estos derechos están protegidos también por la Organización Internacional del Trabajo, que ha codificado estos principios en sus convenios internacionales, que incluyen también la libertad sindical, la abolición del trabajo forzoso, la eliminación del trabajo infantil y la no discriminación en el empleo. Estos instrumentos tienen fuerza vinculante, o sea, obligatorios para los estados que los ratifican y funcionan como estándares técnicos para la elaboración de políticas públicas, protocolos de cumplimiento y auditorías laborales. Los derechos humanos laborales se estructuran en dos grandes dimensiones. La primera es el derecho al trabajo, que implica el acceso libre y no discriminatorio al empleo, la protección contra el desempeño arbitrario y el reconocimiento del trabajo como medio de realización personal
y social. La segunda dimensión son los derechos en el trabajo, que abarcan condiciones justas y equitativas, seguridad y salud ocupacional, remuneración suficiente para una vida digna, libertad sindical, negociación colectiva y protección contra acoso, violencia y discriminación. Estos son los temas fundamentales que vamos a ver en este curso. La violación a estos derechos que son tan importantes para todos los trabajadores. En el plano operativo, estos derechos deben ser incorporados como ejes transversales en los modelos de gobierno, cumplimiento normativo y debida diligencia. Todo esto son obligaciones empresariales para las empresas, sindicatos y también para las cooperativas. Los derechos humanos laborales no son meros principios abstractos, sino son normas que guían para el diseño de matrices de riesgo, protocolos de cumplimiento, mecanismos de reparación y auditorías éticas. Su implementación exige una lectura comparativa entre marcos nacionales como el mexicano y con los Estados Unidos o Canadá en el caso del Tratado de Libre Comercio y estándares internacionales, así como una interpretación progresiva que articule la jurisprudencia constitucional, la doctrina especializada y criterios de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, compañeros, los derechos humanos laborales que están contenidos en contratos colectivos tienen como finalidad primera la defensa del ser humano y la dignidad del trabajador. Yo les agradezco mucho que estén aquí esta noche. Vamos a tener ahorita a continuación una sesión de preguntas y respuestas con todos los asistentes. Y les recuerdo que un trabajador informado siempre tomará mejores decisiones. Muchísimas gracias. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Muy buenas noches.